En este vídeo vamos a hablar sobre el sistema de copias de seguridad que tiene disponible MySQL. Estas copias de seguridad se pueden ejecutar desde dentro del PHP-MyAdmin con la herramienta que tiene el PHP-MyAdmin para realizar la exportación y la importación, pero en este vídeo lo vamos a ver con la herramienta MySQL-dump. Esa herramienta no se puede ejecutar desde el PHP-MyAdmin. Hay que hacerlo desde la línea de comandos accediendo a la carpeta donde se encuentra esa herramienta MySQL-dump. La ruta de ejecución es dentro de donde esté el servidor, en este caso SAM, dentro de la carpeta MySQL y dentro de la carpeta bin. Una vez que tenemos acceso a esa carpeta, entonces ponemos en funcionamiento el programa MySQL-dump y le damos instrucciones para que genere copias de seguridad de la base de datos. La sintaxis que deberíamos ejecutar es esta: MySQL-dump, a continuación guión U y el nombre de usuario, y si ese usuario tiene contraseña, pues a continuación guión P y la contraseña. Fijaos que aquí entre la P y la contraseña no hay espacio en blanco, tiene que ir todo seguido, guión P y la contraseña de seguido. A continuación va el nombre de la base de datos e iría también pues el nombre de la tabla que quisiéramos hacer la copia. Después va este signo de mayor que y a continuación la ruta donde queremos hacer el almacenamiento de esos datos y el nombre del archivo que queremos que guarde esos datos. Esta es la sintaxis general. Vamos a ver algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, si queremos hacer una copia de seguridad de una base de datos completa, pues pondríamos MySQL-dump, -u, root, en este caso con el usuario administrador general, y citaríamos el nombre de la base de datos que queremos copiar, por ejemplo, la base de datos de formación, el mayor que y la ruta donde lo queremos almacenar. Por ejemplo, yo le voy a decir que me lo almacene en la carpeta raíz del disco D. Y a continuación la contrabarra y el nombre de ese archivo que queremos generar, formación.sql. Si quisiéramos hacer la copia de seguridad de una única tabla, pues entonces indicaríamos, igual que en el caso anterior, el nombre de la base de datos y dentro de esa base de datos pues la tabla que queremos copiar. Y en el archivo que estamos guardando, lo ideal sería decirle que contiene exclusivamente una determinada tabla. También podemos hacer un backup, una copia de seguridad de todas las tablas, para lo cual pondríamos la base de datos de la cual proceden esas tablas y la expresión --al, otro guión, table space, y a continuación pues la ruta y el nombre del archivo que contendría todas esas tablas. Esta copia de seguridad, a diferencia de la copia de seguridad de la base de datos, no tiene la definición de la base de datos, solo tiene la definición de las tablas. También podríamos utilizar algunas variables para que en el momento de guardarse esa copia de seguridad, el nombre del archivo pues contenga, por ejemplo, la fecha o incluso la hora. Para ello, en el formato del nombre del archivo, pues pondríamos el nombre del archivo que le vayamos a crear y a continuación pues podríamos ir indicando algún tipo de signo separador, por ejemplo, en este caso el guión. Hay guiones aquí haciendo separadores. Y a continuación pues podríamos indicarle que queremos poner el año, que es esta expresión que está aquí, el tanto por ciento date, 2 puntos, este signo 6,8 y el cierre del tanto por ciento. Esta definición de variable lo que hace es extraer de la fecha actual el año y escribirlo en ese lugar. Podríamos continuar con la extracción de la fecha actual para el mes, que sería esta otra expresión, esta otra variable, y de la fecha actual pues el día, que es esta otra variable que tenemos aquí. Podríamos completar esto con la hora, con la variable time y 02 para indicarle la hora, con la variable time y 32 para indicar el minuto y con la variable time y 62 para indicar los segundos. Este tipo de tareas lo ideal sería que pudiéramos programarlas y esa programación no se puede realizar desde MySQL.
hay que realizarla desde el sistema operativo donde esté puesto en funcionamiento. Cada uno de los sistemas operativos tiene alguna herramienta para programación de tareas. En Linux, que es el sistema operativo más probable donde estará instalado el MySQL, pues tenemos una herramienta de programación de tareas que se llama crontab, en el cual nosotros podemos haber creado un archivo de ejecución de comandos, un archivo BAT. Entonces, desde crontab le podemos decir que ejecute cada cierto intervalo de tiempo ese archivo de ejecución de comandos, ese BAT que hemos definido. En otros sistemas operativos tenemos otras herramientas para programar las tareas. En Windows pues tenemos el programador de tareas, en Ubuntu está la herramienta tar y en Mac está el Automator, y todos ellos pues permiten indicar el archivo de ejecución de comandos, el BAT que queremos ejecutar, y nos permite decirle el intervalo de tiempo en el cual queremos que se ejecute. En otros casos directamente pues metemos el comando que deseamos ejecutar dentro de ese programador de tareas. Pero como digo, lo más probable es que utilicemos Linux y entonces eso lo podamos hacer con crontab. Para restaurar las copias de seguridad deberíamos utilizar la sintaxis siguiente: MySQL, el nombre del usuario, la contraseña y en este caso el signo del menor que, indicando que el archivo que está en esta ruta se va a incluir dentro de nuestro MySQL. Por ejemplo, si queremos recuperar una base de datos completa, pues entonces pondríamos MySQL u el nombre del usuario, si es el usuario por defecto es el root y no necesita contraseña, y el menor que y la ruta donde habíamos almacenado esa base de datos. Si solo queremos recuperar una tabla y la queremos incluir dentro de una determinada base de datos, pues entonces ponemos MySQL u root, ponemos el nombre de la base de datos, en este caso por ejemplo formación, y a continuación el signo del menor que, la ruta y el nombre del archivo que contiene esa tabla que queremos incluir dentro de esa base de datos, que podría ser la base de datos original o otra base de datos diferente. También podemos hacer copias de seguridad de la base de datos en otros formatos. Por ejemplo, podemos hacerlo en XML. Con el MySQL dump y el usuario, nombre de base de datos, etcétera, incluiríamos aquí entre medias esta expresión --XML para indicarle que ha de exportarlo en formato XML, no en formato SQL. Y entonces el nombre del archivo pues debería tener la extensión XML. Esto nos permitiría posteriormente importar estos datos en Access, por ejemplo. Otro formato típico de exportación e importación de datos es el formato CSV, que son datos separados por comas, datos separados por signos. En este caso no se realiza con MySQL dump. Hacemos una consulta que obtenga todos los datos de la tabla que queremos exportar y utilizamos la expresión into outFile y a continuación la ruta donde lo queremos almacenar, con la extensión CSV. Le indicamos la codificación de caracteres. Si estamos en Windows, por ejemplo, tendríamos que hacerlo poniéndole Latin 1, y en el resto de los sistemas operativos pues le diríamos que es el UTF-8 y le diríamos cuál es el signo separador de cada uno de los campos. Y le pondríamos, por ejemplo, una comilla, pondríamos files, terminate, by y la comilla para indicar cómo van delimitados los nombres de los campos. Bien, vamos a probar esto con SAM. Lo primero que deberíamos hacer es poner en funcionamiento el SAM, el servidor, ponemos en funcionamiento el Apache, ponemos en funcionamiento el MySQL. No es imprescindible entrar en el phpMyAdmin porque en esta ocasión no vamos a hacer las cosas a través del phpMyAdmin. Pero sí que vamos a entrar para hacer una pequeña comprobación. Vamos a mirar dentro de la base de datos de test y vamos a ver que solamente tenemos esta tabla, pero que luego vamos a querer incluir otra tabla posteriormente. El programa que vamos a utilizar se encuentra en una determinada carpeta dentro del SAM. Vamos a localizarlo. Abro el explorador de Windows, vamos al disco donde tengo el SAM puesto en funcionamiento, que es el disco D,
Aquí tengo SAM y dentro de SAM tenemos la carpeta MySQL y dentro de MySQL tenemos la carpeta bin. Aquí dentro de la carpeta bin es donde está el MySQL dump. Este es el ejecutable que se encarga de realizar las copias de seguridad. Por tanto, lo que queramos hacer lo tenemos que ejecutar dentro de esta ruta de SAM MySQL bin. Probablemente en vuestro caso pues lo tenéis dentro del disco C. Voy a copiar la ruta y voy a acceder a la línea de comandos, al símbolo de sistema. Abrimos el símbolo de sistema del sistema operativo y le digo que quiero ir al disco D y a continuación, cuando estoy en el disco D, pongo cd y la ruta que había copiado, SAM MySQL bin. Lo ejecuto y ya estamos dentro de esa ruta. Ya estamos en la misma carpeta en la que está el programa que se encarga de hacer esas copias. Y entonces le vamos a llamar al programa y le vamos a ir dando instrucciones. Voy a decirle que quiero hacer una copia de seguridad de la base de datos de formación. MySQL dump -u y le indicamos el usuario. Quiero utilizar el usuario principal, que es el root, que no tiene asignada contraseña. Si utilizásemos un usuario con contraseña, pues habría que poner -p y de seguido la contraseña sin espacio en blanco entre medias. Y a continuación le indicamos la base de datos de la que queremos hacer copia, de la base de datos de formación. Y eso lo quiero almacenar dentro del disco D, /, y le pongo el nombre, por ejemplo, bbdd-formación.sql. Bien, voy a comprobar que dentro de esa carpeta no está todavía ese archivo. Entonces, vamos al disco D. Aquí está. Y en la carpeta de raíz del disco D todavía no hay ningún archivo. Vale, pues entonces ejecuto esto, le doy a Enter y se genera el archivo bbdd bases de datos formación SQL, que si lo abrimos, pues comprobaremos que tiene, ahí está, todas las instrucciones del SQL necesarias para la creación de esa base de datos. Vale, supongamos que lo que quiero es hacer una copia solamente de una de las tablas. Quiero hacer copia de la tabla de profesores. Entonces, con la flecha de cursor del teclado puedo recuperar la línea anterior y luego modificarla. Quiero hacer una copia de seguridad de la base de datos de formación y dentro de ella de la tabla de profesores, y lo quiero guardar en el archivo llamado tabla-profesores. Muy bien. Ejecuto esta instrucción para el MySQL dump y nos genera el archivo tabla profesores que lo guarda en la ruta que le he pedido. Si quisiera guardarlo en cualquier otra ruta, pues nosotros le indicaríamos aquí el nombre de la carpeta que debería estar creada previamente, el nombre de la carpeta donde quisiéramos que se almacenara. Bueno, voy a hacer otra prueba más. Por ejemplo, una en la que utilicemos una variable de fecha para indicarle la fecha en la que estamos almacenando esta copia de seguridad. Con las flechitas de dirección del teclado le damos a la flecha de arriba y recuperamos ese renglón anterior. Y tengo aquí preparado las variables. Esta es la variable para indicar el año, esta es la variable para indicar el mes y esta es la variable para indicar el día. Pues todo esto lo incluyo después del nombre del archivo. Pongo aquí un guión separador, incluyo esas variables y entonces aparecerá tabla profesores, año, mes, día. Bien, si no me he equivocado, lo ejecuto y nos genera efectivamente el archivo que pone tabla profesores, el año, el mes y el día. Para restaurar una de esas copias de seguridad deberíamos utilizar el comando MySQL
no el MySQL dump, sino simplemente MySQL, así, MySQL dump, y a continuación el nombre del usuario, el root, el nombre de la base de datos donde queremos recuperar los datos, y por ejemplo voy a decirle que quiero recuperar dentro de la base de datos de test, que es la que he comprobado antes que no contenía más que una tabla. Y a continuación le cambio este signo, que lo pongo como un menor que. Y después pues le indicamos el archivo que queremos recuperar. Puedo recuperar este, por ejemplo, que acabo de crear con esa fecha y esa hora, o puedo recuperar directamente el que no tenía fecha y hora. Por ejemplo, esto. Lo ejecuto y cuando vuelve a aparecer la línea de comandos ya debería haberlo hecho. De vuelta al phpMyAdmin, veo que antes todavía teníamos una única tabla, pero que se actualizó. Ahora tenemos también la tabla de profesores. Se ha creado dentro de la base de datos de test, nos ha creado la tabla de profesores. Y aquí dentro de la tabla de profesores pues vemos todos los datos que proceden de esa copia de seguridad que habíamos creado. Este comando que genera copias de seguridad con una fecha y una hora, deberíamos automatizarlo con algún sistema de programación que dependa del sistema operativo. Y el caso más probable será que utilicemos Linux y entonces para ello pues lo haríamos con la herramienta crontab, que es bastante sencilla de utilizar.